Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre endocarditis, haciendo énfasis sobre la evolución de los criterios diagnósticos. Y han evolucionado desde 1981, donde Von Rhein y sus colaboradores, dado que en ese entonces había ausencia de unos criterios bien definidos para endocarditis, los motivaron a realizar su propuesta. Posteriormente, en 1994, Durac y su grupo crearon los criterios de Duke, los cuales se modificaron 6 años después por el grupo de Jennifer Lee, los que se conocen como los criterios de Duke modificados. 15 años después, la Sociedad Europea de Cardiología realizó unas adiciones a los criterios mayores principalmente, y en el año pasado, en 2023, la Sociedad Europea de Cardiología realizó unas modificaciones un poco más importantes, y por lo cual ha motivado esta charla a ver cómo ha cambiado los criterios de endocarditis en los últimos 40 años. Comencemos por la propuesta de Von Rhein, y en 1981, al publicar sus criterios, se basaron en 123 pacientes hospitalizados en un hospital de Boston entre 1970 y 1977 que tenían un diagnóstico conformado de endocarditis infecciosa activa. A partir de esos pacientes, ellos propusieron 4 categorías como definitiva, probable, posible o descartado. Y vamos a ver cuáles eran. Los criterios de Von Rhein definían como un paciente con una endocarditis infecciosa definitiva, como la evidencia de endocarditis basada en la histología después de una cirugía, una autopsia o una confirmación bacteriológica de una vegetación valvular o un émbolo periférico. Si era probable, si los hemocultivos eran persistentemente positivos, más un criterio de los siguientes, que era a la auscultación, un soplo nuevo o una enfermedad cardíaca predisponente o un fenómeno vascular. O la otra opción era que tuvieran los cultivos, fueran positivos en forma intermitente o fueran negativos, más alguno de los siguientes, como fiebre, un soplo de novo o un fenómeno vascular. Era posible si los cultivos eran persistentemente positivos, más la presencia de una enfermedad cardíaca predisponente o un fenómeno vascular. O la otra posibilidad era que fueran negativos, intermitentemente positivos, con todos los 3 siguientes, como fiebre, enfermedad cardíaca predisponente y un fenómeno vascular. O en el aislamiento de Streptococcus viridans, por lo menos 2 cultivos positivos sin un foco cardíaco extracardíaco y fiebre. O era descartado si la endocarditis era poco probable, si se había suspendido el manejo antibiótico, los cultivos eran negativos o se había excluido post-mortem. Esta fue una propuesta muy interesante que realizaron, y como podemos ver, solo se basó en criterios, ya sea de histología, microbiología, criterios clínicos o incluso algunos de laboratorio, como los hemocultivos, dado que en ese entonces al grupo de los 123 pacientes de este estudio solo se le realizó ecocardiograma en 32 de ellos. En 1994, Durac y su grupo de colaboradores quisieron utilizar los hallazgos ecocardiográficos para redefinir los criterios de endocarditis. Utilizaron 450 casos entre 153 pacientes en un periodo igual de 7 años, por este entonces desde 1985 a 1992, y realizaron una propuesta de los criterios eh, diagnósticos para endocarditis y lo validaron en 25 pacientes del servicio de endocarditis de DICO. Entonces hicieron la propuesta. Para hacer un diagnóstico de endocarditis infecciosa, continuaban sin cambios esta parte del aislamiento, ya sea por microbiología o por histopatología de un émbolo o una vegetación. El, y lo que propusieron llamativamente eran unos criterios clínicos que fuera definido para realizar un diagnóstico definitivo de endocarditis, utilizando 2 criterios mayores, uno mayor y 3 menores, o 5 menores, que ya los vamos a ver a continuación. Hacían mucha énfasis en cómo se descartaba el diagnóstico de endocarditis con 3 criterios, que eran un diagnóstico alterno, resolución de las manifestaciones, con antibiótico por menos de 4 días, o no una evidencia patológica de endocarditis después de una cirugía o una biopsia. Y las dos entidades o los hallazgos clínicos que se encontraran entre los pacientes que no cumplieran los criterios de diagnóstico definitivo o descartado se categoraban como posible, lo cual esta definición era muy amplia. Entonces, su principal avance fue la propuesta de los criterios clínicos. Para los criterios clínicos utilizaron los criterios mayores, que eran los cultivos
unos cultivos positivos con gérmenes asociados a endocarditis, como el Streptococcus virians, el Streptococcus bovis, eso pues actualmente ya no se llama así, el grupo ASEC, y quiero que detallen esto, y era el aislamiento de enterococo, estafilococo aureo, pero que fuera adquirido en la comunidad en ausencia de un foco primario, que los cultivos fueran persistentemente positivos, que dos o más cultivos por lo menos 12 horas entre la toma de uno y el otro, y en caso de que tomaran 3 o 4 cultivos que fueran positivos, que la diferencia entre el primer cultivo y el último cultivo por lo menos fuera 1 hora, o la evidencia de compromiso endocardíaco evidenciado por ecocardiograma, y este es como el plus que ellos querían dar. Ya ha estado dado por el hallazgo de una masa oscilante, un acceso o una nueva o parcial dehiscencia de una válvula protésica. Y continúa manteniendo el hallazgo del examen físico, que era un soplo cardíaco de nuevo, y no era un criterio que tener un soplo cardíaco previo y que se hubiera aumentado o cambiado en el tiempo. Eso no era suficiente. Y la propuesta de los criterios menores, una enfermedad cardíaca predisponente o el uso de drogas intravenosas, aquí lo proponen, la fiebre mayor a 38, un fenómeno, separan comparativamente con los criterios de von Rhein de 1981, separan los fenómenos vasculares y los fenómenos inmunológicos, el hallazgo microbiológico que no era consistente con los criterios mayores, y miren que hacen unos hallazgos, proponen como un criterio menor los hallazgos de ecocardiograma que eran consistentes con endocarditis, pero que no cumplían los criterios acá propuestos. Al momento de hacer la comparación entre los criterios propuestos en 1994, que son conocidos popularmente como los criterios de Dude, con los criterios de von Rhein en 1981, ellos se dieron cuenta que al excluir al redefinir las clasificaciones y compararlo con 69 pacientes que tenían confirmación histopatológica de endocarditis, vieron que los criterios nuevos podían detectar el 55 a 69 pacientes, que es en un 80%, y los criterios de von Rhein solo detecta 35 a 69 pacientes. Tiene una sensibilidad mucho mayor con los criterios de Duke, lo que fue estadísticamente significativo. Después de esto, pues los criterios tuvieron mucha aceptación, pero sin embargo tuvo unas críticas, y era la categorización sencillamente del grupo posible. Como vimos, estaba bien estandarizado que era un diagnóstico definitivo, que era un diagnóstico descartado, pero el grupo posible era como lo que no cumpliera con el diagnóstico definitivo o lo que no cumpliera con el diagnóstico descartado, por lo que el hecho de por lo menos tener un criterio menor era sugestivo de endocarditis, o sea, el tener fiebre aisladamente, como por ejemplo. Por lo que los diferentes autores solicitaron un piso diagnóstico para el grupo de la categoría posible, es decir, como hacer un grupo más estrecho de los criterios. Solicitaron la inclusión de otros criterios adicionales para aumentar la sensibilidad. Hicieron énfasis sobre el riesgo de anemia por estafilococos aureus y el papel del ecocardiograma transesofágico en este grupo de pacientes, por lo cual el grupo de Jennifer Lee propusieron los criterios de Duke modificados. Y entonces tomaron registros clínicos detallados de más de 800 casos de endocarditis infecciosa definidos y posibles desde 1984. Tenían bases de datos prospectivas de todos los ecocardiogramas y pacientes con bacteriemia por estafilococos aureus desde 1994, y además contaban con la experiencia clínica de la aplicación de los criterios de Duke, por lo que hicieron una corrección, pues basado en lo que los otros autores habían sugerido, hicieron la corrección del criterio definido como posible. Le definieron como 3 criterios menores y un criterio mayor y un criterio menor. Y esto también hicieron énfasis sobre el fenómeno vascular. Algunos proponían que tener un fenómeno vascular, ya tener un paciente como definido como que reclasificarlo de posible a definitivo, y esto solo fue posible en el 8% de los casos de toda su base de datos, por lo que pacientes con fiebre, ACV o los pacientes con vasculitis y rickettsiosis posiblemente fueran clasificados como endocarditis infecciosa. En cuanto al ecocardiograma consistente con endocarditis infecciosa, pero que no cumple el criterio mayor, que como vimos era uno de los criterios menores propuestos por Ducar. Esto solo fue útil en el 5% de los casos, y cuando un paciente tenía un ecocardiograma transesofágico nunca se utilizó este criterio, por lo cual ellos decidieron quitarlo de la nueva propuesta. En cuanto a los criterios mayores, los criterios de Duke
Vieron que los hemocultivos positivos para estafilococosaurios fuera un criterio mayor solo cuando era adquirida en la comunidad o en ausencia de foco primario, mientras que los criterios de Duke modificados vieron que independiente si se adquiría en la comunidad o de forma intrahospitalaria, fuera un criterio mayor, y eso basado en los siguientes datos. Y es que de 103 pacientes con bacteriemia por estafilococcus aureus, 25% tenían endocarditis, y de 262 pacientes con bacteriemia por estafilococcus aureus adquirida en el hospital, 13% tenían endocarditis. Lo otro era ver los criterios de Duke proponían que la serología para fiebre Q fuera un criterio microbiológico menor, mientras que los criterios de Duke modificados hacen énfasis en que eso se cambia a un criterio definitivo, dado que un anticuerpo IgG mayor a 1 en 800 o un solo hemocultivo para Coxiella borneti es considerado un criterio mayor, y eso basado en los siguientes datos, y es que de 20 casos de endocarditis por fiebre Q, 4 fueron clasificados erróneamente como posible, y que cuando se consideraron los resultados serológicos de la fiebre Q y un solo hemocultivo positivo para Klebsiella borneti era un criterio principal, los 4 casos que eran definidos como posible se reclasificó correctamente a definitivo, lo cual motivó este cambio. Como podemos ver, los criterios de Duke modificados dejaron intacto esa parte del diagnóstico definitivo, los hallazgos microbiológicos, histopatológicos, los criterios clínicos, que si fueran dos para ser definitivos, dos mayores, un mayor y tres menores, cinco menores, esto continuó sin cambios, mientras que sí realizaron el cambio en este grupo, que era posible. Entonces, ya lo redefinieron como un criterio mayor y un criterio menor, o la presencia de tres criterios menores. El criterio descartado prácticamente continuó sin cambios comparado con los criterios de Duke previamente. Y en cuanto a los criterios clínicos, más que todos los criterios mayores y menores, pues sí vemos los cambios que ya mencionamos previamente, la justificación. Entonces vemos que los criterios mayores, pues los cultivos positivos para gérmenes, vemos que aquí hay el cambio en la parte del Staphylococcus aureus, ya no aparece el Staphylococcus aureus aquí en la comunidad, sino pues si el Staphylococcus aureus cumplen los otros criterios. Y la inclusión del criterio de Coxiella borneti. En cuanto a la evidencia de ecocardiograma positivo, más que todo hacen énfasis sobre el ecocardiograma transesofágico, lo cual era una sugerencia por otros autores, lo incluyen dentro de estos criterios diagnósticos, y vemos que el criterio de menor de los hallazgos ecocardiográficos, que como los criterios de 1994, de los criterios originales de Duke, proponían unos hallazgos que no eran consistentes con los hallazgos que hacen parte de los criterios menores, esto fue eliminado por la justificación que ya vimos previamente. En conclusión, es muy interesante lo que ellos dicen, por lo cual lo traigo aquí textual. Dice que en el futuro, a medida que evolucionen los avances de imágenes cardíacas y los métodos microbiológicos, es probable que sean necesarias más modificaciones de los criterios de Duke. La adición de nuevos criterios requerirá una evaluación prospectiva rigurosa para mejorar la sensibilidad diagnóstica sin comprometer la especificidad, y animar a otros autores a que ayuden a evaluar futuras modificaciones de estos importantes criterios de diagnóstico. Estos criterios duraron así intactos durante 15 años, cuando la Sociedad Europea de Cardiología pues, sacó sus guías de práctica clínica sobre endocarditis infecciosa, donde proponen unos cambios básicamente sutiles y dado la evolución en el tiempo del avance en imágenes diagnósticas, donde incluyen como un criterio mayor la identificación de lesiones por TAC cardíaca, la endocarditis de válvula, en caso de endocarditis de válvula protésica, considera un criterio mayor la actividad normal alrededor del lugar del implante por tomografía por emisión de positrones o tomografía por emisión de fotón único. Y en casos de episodios silentes, consideran un criterio menor la identificación por técnicas de imagen, más que todo, por ejemplo, la embolización a nivel cerebral y la detección por una resonancia de émbolos sépticos. Esto es considerado como un episodio silente y como un criterio menor. Como podemos ver, estos eran los criterios que ellos proponen, donde hacen énfasis básicamente aumentando el numeral B y el numeral C en los criterios imagenológicos para endocarditis infecciosa. El resto continúa sin cambios, comparativamente con los criterios de Duke modificados del año 2000.
El año pasado, en el 2023, la Sociedad Europea de Cardiología saca la actualización de las guías de práctica clínica para el manejo de endocarditis. En estas guías, ellos nos sugieren que la clasificación de endocarditis debe ser aplicada por el equipo de endocarditis del ingreso y posteriormente en el seguimiento, tener en cuenta la información clínica, microbiológica, de imagen y quirúrgica completa para establecer el diagnóstico final de endocarditis. Pero allá eso se hacen unos cambios un poco más avanzados de lo que ya se tenía. Entonces, más que todo, haciendo énfasis en los criterios mayores y en los criterios menores. En los criterios mayores, como podemos ver, el primer cambio que ellos hacen es que el enterococos fecalis ya no lo consideran ya no consideran el criterio mayor solo que sea adquirido en la comunidad, sino el aislamiento de enterococos fecalis ya lo consideran como un criterio mayor. La otra parte, el elemento hidrocológico, lo de Klebsiella continúa sin cambios y llamativamente, como en los criterios 2015 hicieron unos cambios basados en la evolución de las imágenes diagnósticas, esos criterios son un poco más amplios, redefiniendo uno los hallazgos a nivel por técnicas de imagen de las alteraciones a nivel valvular o tejidos adyacentes identificado por las diferentes técnicas, ya sea ecocardiograma, angiotomografía, tomografía por emisión de positrones, en este caso con 18 fluorodesoxiglucosa, o la tomografía por emisión de fotón único, la tomografía computarizada de leucocitos, incluyen más técnicas de imagen para poder clasificar como un criterio mayor hacer el cambio en los criterios mayores de endocarditis. En cuanto a los criterios menores, también hacen unos cambios. Como vamos a ver, las condiciones predisponentes previamente tenían cierta definición, era un poco corta, y aquí los clasifican como pacientes de alto e intermedio riesgo para endocarditis infecciosa. Eso por una parte. Y la otra es que entre las complicaciones de lo que antes era conocido como fenómeno vascular, se le hacen básicamente cambia el nombre a diseminencia vascular embólica. Y en esto incluye el componente óseo articular, que una de las complicaciones más frecuentes de la presencia de endocarditis es la espondilodicitis y lo colocan como un criterio menor. Dentro de las condiciones de riesgo para endocarditis, tenemos las de alto riesgo, que son definidas como una endocarditis previa, válvulas protésicas, cardiopatías congénitas o dispositivos de asistencia ventricular, o las de riesgo intermedio como cardiopatía reumática o valvulopatía degenerativa no reumática, anomalías valvulares congénitas, dispositivos electrónicos implantables o la miocardiopatía hipertrófica. Y hacen una clasificación que básicamente continúa lo mismo, pero con unos pequeños cambios. Y es que es definitivo si tiene dos criterios mayores, un criterio mayor y tres menores y cinco criterios menores. Esto continúa sin cambios comparativamente con los criterios de Duke modificados del año 2000. Es posible si tiene un criterio mayor y aquí, como vemos, en los criterios de Duke modificados, ellos decían que tenía un criterio mayor y un criterio menor, pero aquí colocan como si tuviera un criterio mayor y uno o dos criterios menores. Y hacen el cambio también como 3 a 4 criterios menores, con lo que previamente había sido definido solo como 3 criterios menores. Y descartado, también le cambian un poco la definición, ¿sí? Que no se encuentre otro criterio definitivo posible al ingreso o con o sin un diagnóstico alternativo. Como conclusión, esta es una enfermedad frecuente de alta morbimortalidad. Los criterios han evolucionado desde 1981, donde se crearon los criterios con una buena definición para endocarditis y los cuales han cambiado después en 1994, redefinidos en el año 2000, unas pequeñas adiciones en el 2015 y en el 2023 con un cambio un poco más significativo, y esos criterios lo más seguro es que seguirán cambiando en el tiempo, y eso yo creería que más de la mano de imágenes diagnósticas y quizás de la biología molecular. Muchas gracias por su atención, los invito a suscribirse al canal y a seguirme en sus redes sociales.